Leemos este día la palabra del Señor y le invito a que por un momento esté de pie y la comparta también para que juntos podamos participar de este tiempo. Dice de la siguiente manera: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie en la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Entonces, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Señor, estamos listos. Habla a nuestro espíritu y que tu palabra, amado Dios, nos alimente y nos bendiga. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando recibimos la invitación para predicar el mensaje del Evangelio o anunciar, ¿verdad?, a través de la tarea evangelística, lo que cada uno de nosotros ha escuchado ya, esto puede ser, ¿verdad?, un detonante para que nuestra vida se llene de temor. Hay quienes dicen de una manera categórica que no saben de qué manera poder presentar o compartir el Evangelio de Cristo a otros. Y se preguntan también por qué existe una necesidad de llevar, ¿verdad?, este mensaje y de anunciar a Cristo a otras personas. Encuentran un sinnúmero de respuestas en torno a esta interrogante. Hay quienes también se cuestionan si en medio de las dificultades o en medio de las crisis será adecuado poder predicar el Evangelio. Pues nos damos cuenta que a pesar de que el Evangelio está predicando y si bien está influenciando en la vida de algunas personas y la influencia es positiva, se dan cuenta también de que la maldad de muchos sigue aumentando. Lo que vemos en el relato de Lucas que está pasando, ¿verdad?, en Antioquía, es que el mensaje del Evangelio está llegando a la ciudad y este mensaje está provocando resultados buenos y resultados también sorprendentes. Quiero decir que fue la mano de Dios a través, ¿verdad?, de un grupo de cristianos que llegaron hasta aquel lugar y que comenzaron a hablar el mensaje del Evangelio, lo que comenzó, ¿verdad?, a traer un despertar espiritual en la vida de los creyentes, pero que esto también detonó en un avivamiento en la ciudad. Es decir, que la iglesia del Señor Jesucristo, a través del mensaje que el mismo Dios está respaldando, ha sido, ¿verdad?, testiga de que a través de esa predicación el poder de Dios se está manifestando. Y debemos entonces pensar en lo siguiente: si en los días, ¿verdad?, en que la iglesia predicó, vino un tremendo despertar espiritual y un avivamiento en la ciudad, ¿qué es lo que puede ocurrir si en este tiempo usted y yo como iglesia nos levantamos a predicar y a anunciar el mensaje del Evangelio? Bueno, la Biblia, ¿verdad?, nos muestra que cuando la palabra se predica, la palabra siempre va a tener, ¿verdad?, una influencia en el corazón de aquellos que están escuchando la palabra. Deberíamos pensar que para predicar el mensaje del Evangelio
es muchas veces necesario el poder vencer los temores que nos están agobiando. Debemos, ¿verdad?, estar determinados con valentía a hacer frente a todas las limitaciones que tenemos en el momento en que estamos predicando el mensaje del Evangelio. La iglesia que está relatada en este capítulo 11 es la iglesia de Antioquía. Y esta iglesia comenzó, ¿verdad?, a ser perseguida. La iglesia comenzó a sufrir una persecución en Jerusalén. Jerusalén era la ciudad en donde Jesús, ¿verdad?, aquel domingo de Ramos entró y fue recibido. Jerusalén fue la ciudad del encuentro con del Señor, con el propósito y con el destino que Él tenía. Y allí en Jerusalén, los primeros cristianos habían anunciado el mensaje de Cristo. Y este había sido un mensaje con denuedo. Eran hombres, ¿verdad?, que estaban llenos del Espíritu Santo. La Biblia dice que el cristianismo llega a Antioquía como producto de una persecución que la iglesia está enfrentando en la ciudad de Jerusalén. El asedio fue tan fuerte que Esteban, el primer mártir de la iglesia, comenzó, ¿verdad?, a anunciar el mensaje del Evangelio, y el pueblo se enojó tanto de escuchar las palabras que Esteban estaba proclamando, que entonces comenzaron, ¿verdad?, a perseguirlo, lo sacaron de la ciudad y comenzaron a apedrearle. Y no fue, ¿verdad?, solamente el apedrearle para provocar en él algún tipo de temor, de miedo, sino que lo que ellos pretendían eran silenciar, ¿verdad?, totalmente a Esteban, y lo apedrearon y le dieron muerte. Entonces los creyentes que fueron esparcidos por las ciudades de Fenicia, de Chipre y de Antioquía, ellos cuando llegaron, ¿verdad?, a estas regiones, a estas partes, ¿verdad?, del mundo, ellos comenzaron a predicar el mensaje del Evangelio. Pero la predicación que ellos comenzaron a dar se limitó solamente a un grupo, y en este caso era a los judíos. Ellos comenzaron a anunciar el mensaje del Evangelio, pero solamente a los de su propio linaje. Cabe señalar aquí que para el mundo, ¿verdad?, en el tiempo de los Hechos había dos grupos: los judíos, que eran hebreos, quienes vivían en Palestina y cuya lengua o el idioma que ellos practicaban era el arameo, y estaba el otro grupo, que era el grupo de los judíos griegos, y estos, en cierto modo, los pudiéramos considerar como judíos que se habían nacionalizado, judíos de una doble nacionalidad. Y la manera en cómo ellos se comunicaban era a través del idioma griego. Estos judíos habían salido, ¿verdad?, de Palestina, y eran judíos que se habían esparcido por causa también de una dispersión que hubo, y ellos crecieron fuera, ¿verdad?, del territorio judío, pero sin embargo eran considerados como judíos griegos. La Biblia, ¿verdad?, señala que dentro de este grupo que había sido esparcido y que fueron por Fenicia, Chipre y Antioquía, unos varones, de los cuales no se menciona su nombre, ellos comenzaron a hablar el Evangelio del Señor. Y cuando comenzaron a predicar este precioso mensaje del Evangelio, muchas personas comenzaron a escuchar. El texto dice que comenzaron a creer aquellos que estaban siendo expuestos al mensaje, y un gran número, una gran cantidad, ¿verdad?, de personas se comenzó a rendir ante los pies del Señor. Esto es, que la acción de estos anónimos predicadores, estos hombres que se atrevieron a predicar el mensaje del Evangelio del Señor, produjo resultados extraordinarios. El mensaje estaba siendo predicado, las personas que estaban siendo expuestas al mensaje comenzaron a creer, comenzó a haber una conversión de almas, las almas comenzaron a venir al arrepentimiento delante del Señor. Hombres como mujeres comenzaron a abrazar este poderoso mensaje que por labios de estos anónimos predicadores, estos varones que se atrevieron a hablar el mensaje, la gente comenzó a tener ese despertar
espiritual en sus vidas. Así que lo que también podemos nosotros resaltar en la narrativa de Lucas es el hecho de que los resultados extraordinarios estaban siendo, ¿verdad?, respaldados por la mano del Señor. Es decir, que la predicación que ellos estaban dando estaba teniendo el respaldo divino. El respaldo del Señor estaba con estos hombres que se habían levantado a predicar a los griegos. Estaba pasando algo verdaderamente insólito en esta ciudad de Antioquía. Por primera vez se habían atrevido los cristianos a predicarles a personas no judías. Lo que estaba ocurriendo es que personas paganas, los gentiles, llamados aquí en el texto griegos, comenzaron a escuchar el mensaje del Señor, y tanto judíos como griegos se estaban sumando para adorar en unísono al Señor. Unidos estaban ahora proclamando griegos y judíos. Las palabras de Pablo son tan pertinentes cuando le escribe a los romanos que no hay judío ni griego, hombre o mujer, sino que el evangelio del Señor es para todos. No hay libres ni esclavos, sino que ahora todos podían glorificar el nombre del Señor. Todos tenían, sin excepción alguna, la oportunidad de venir delante de la presencia majestuosa de Dios para juntos poder cantarle, para que juntos ellos pudieran reunirse y le pudieran adorar a aquel que había, ¿verdad?, entregado su vida en la cruz del Calvario. El apóstol Juan, en el Apocalipsis, en el capítulo 7, versículo 9, tiene una tremenda visión en cuanto a la adoración en conjunto. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y es que el evangelio del Señor no tiene acepción de personas. El evangelio de Cristo es predicado, y los que son, ¿verdad?, expuestos a esta palabra dan una respuesta. El pueblo griego, los gentiles, los paganos, aquellos, ¿verdad?, que escucharon en Antioquía el mensaje del evangelio de Cristo, respondieron de manera positiva al mensaje que estaban escuchando, y se unieron en la adoración y en la proclamación. Ellos creyeron y abrazaron esta palabra, y entonces lo que comenzó a ocurrir en Antioquía fue algo verdaderamente maravilloso, porque a través de la exposición de la palabra comenzó a surgir un gran avivamiento. Esto es, que en el corazón de las personas algo, ¿verdad?, muy dentro de ellos comenzó a cobrar vida. Espiritualmente ellos comenzaron, hermanos, a tener el ánimo suficiente, la energía necesaria para buscar la presencia y el rostro del Señor. La vida espiritual de la ciudad de Antioquía comenzó, ¿verdad?, a ser simbrada por el mensaje del evangelio, que estaba siendo respaldado por la mano del Dios Todopoderoso. El evangelio llega a Antioquía, y Antioquía se convierte en un centro mundial de predicación. Después vamos a leer en el libro de los Hechos que desde Antioquía muchos misioneros son enviados al mundo. El escritor de Hechos después nos va a posicionar en el capítulo 13, en donde nos vamos a dar cuenta de la manera en cómo muchos hombres están, ¿verdad?, saliendo desde Antioquía para anunciar el mensaje del evangelio al mundo. La Biblia señala en Hechos 1:8 que recibiremos poder y seremos testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa palabra se está cumpliendo ahora, cuando la iglesia en Antioquía está comenzando a abrazar el mensaje del evangelio, y entonces el avivamiento se comienza a producir. Hay un gran fervor espiritual, hay un gran deseo por buscar el rostro de Dios. Se encuentra en el corazón, ¿verdad?, de los antioqueños un hambre y una sed por venir a la presencia del Señor, un hambre y un deseo porque la presencia de Dios llene sus corazones y sus vidas. Ellos tienen en su corazón y en su espíritu un fuego, hermanos, maravilloso, y ellos desean que ese fuego permanezca avivado. A menudo
Y yo quiero entonces resaltar esto, que a menudo, hermanos, las personas anónimas, aquellas personas en las que difícilmente nosotros, ¿verdad?, podemos poner nuestra mirada, personas que pasan incluso desapercibidas, personas que están tras bambalinas, personas que muchas veces, ¿verdad?, se sienten descalificadas. Sí, unos cuantos varones, estas personas anónimas son usadas por Dios para que sus propósitos se lleven a cabo. No sé si alguna vez te has sentido de esa misma forma, te has sentido como una persona anónima en medio, ¿verdad?, del pueblo del Señor, como una persona que pasa desapercibida dentro de la iglesia, como una persona que usted mismo tal vez se ha descalificado para cumplir el propósito o la misión del Señor, como una persona que no tiene las credenciales suficientes, que no tiene tal vez el conocimiento o la preparación suficiente para anunciar el mensaje del Evangelio. No sé si alguna vez usted se ha sentido como una persona anónima dentro de la iglesia, pero son las personas anónimas las que Dios también utiliza para que su mensaje sea anunciado, para que el mensaje de poder llegue al corazón de los que tienen hambre y sed por el Señor Jesús. Son esas personas anónimas, esas personas que muchas veces no se sienten, ¿verdad?, dignas de poder ser usadas por Dios para cumplir con una tarea tan grande como la que tenemos por delante. La Biblia narra la historia en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, de un hombre llamado Naamán. Este era un hombre importante, era un general del ejército del pueblo sirio. Y la Biblia señala que Naamán tenía una enfermedad y era la lepra. La lepra era una de las enfermedades más terribles de las cuales se menciona en el Antiguo Testamento. La lepra provocaba la muerte y era una muerte lenta en la vida de las personas. Era una enfermedad que se daba en la carne, y la carne, ¿verdad?, cuando la lepra avanzaba se iba cayendo en pedazos, la carne se iba pudriendo y las personas iban muriendo lentamente. Las personas con lepra eran sacadas de la ciudad y tenían, ¿verdad?, que gritar: soy leproso, soy leproso. Las personas, ¿verdad?, con lepra tenían que vivir lejos de su familia. Perdían prácticamente todo, su autoestima estaba por los suelos. Las personas, ¿verdad?, que enfrentaban la enfermedad de la lepra eran conscientes de que iban a morir. Pero en 2 de Reyes 5 habla de que una muchacha que era sierva o esclava de la esposa de Naamán, ella le dijo: mira, hay un hombre, el profeta Eliseo, que es un siervo de Dios y quien te puede sanar. Esta muchacha, de la cual no se menciona su nombre, es una mujer anónima, está proclamando y está hablando de que hay un hombre de Dios, de que él, Naamán, pudiera acudir delante del siervo del Señor para que este hombre pudiera interceder en la presencia de Dios y que Naamán recibiera la sanidad. Pero es impresionante notar la determinación y la convicción de esta muchacha al decir: ve delante del profeta que él te sanará. Y cuando ella expresa estas palabras, esta convicción nos lleva, ¿verdad?, a los pies de Cristo. Nos lleva, ¿verdad?, a pensar en que no era Eliseo, sino que era la presencia de Dios a través de Eliseo. De que no eran las manos de Eliseo y tampoco eran las palabras de Eliseo la que iba, ¿verdad?, a producir el milagro en la vida de Naamán, sino que era, ¿verdad?, la obra de Dios a través de Eliseo. La muchacha tuvo, ¿verdad?, la convicción de mandar a este importante hombre delante del siervo de Dios. Dios sigue actuando. La presencia de Dios se sigue manifestando en su pueblo. Esta muchacha anónima no guardó silencio y proclamó las grandes obras de Dios. La iglesia del Señor sabe que el Dios en el cual ha creído es un Dios de grandes señales. Es un Dios que hace grandes maravillas. Es un Dios que se mueve, hermanos, de una manera sobrenatural. Es un Dios, hermanos,
que actúa en medio de las imposibilidades humanas. Es un Dios que no tiene temor de nada. Es un Dios que pelea las batallas por su pueblo. Es el Dios de lo imposible. Es el Dios de lo sobrenatural. Es el Dios, hermanos, que nos da las victorias. Es el Dios, hermanos, de victorias comprobadas. Ese es el Dios que predicaba esta muchacha. Es el Dios que predicaban estos cuantos varones, pero es el Dios también que proclama esta iglesia, la iglesia del Centro Familiar Kairos. Es verdad ese Dios que nosotros anunciamos. Es ese Dios, hermanos, en el que está nuestra confianza y nuestra esperanza. Además de eso, este Dios, hermanos, en el que creemos, es un Dios que no abandona cuando el barco se está hundiendo. Es un Dios que nos va a acompañar hasta el fin. Es un Dios, hermanos, que está interesado en que su propósito se pueda cumplir. Pensando en esto, recuerdo al famoso predicador Charles Spurgeon. Este hombre es conocido como el príncipe de los predicadores. En medio de una necesidad apremiante en el corazón de Spurgeon, porque la mayor necesidad que tenemos es la necesidad espiritual. Jesús, cuando habló con Nicodemo, le dijo: es necesario que nazcas de nuevo. Es necesario ese nuevo nacimiento en el corazón y en la vida, ¿verdad?, de todos los seres humanos. El nuevo nacimiento tiene que ver con un nacimiento de carácter espiritual. Nacer de nuevo, o el nuevo nacimiento, apunta, ¿verdad?, hacia la transformación, hacia el cambio que Dios va a producir de una manera milagrosa en nuestra vida. Yendo por un camino equivocado, ahora comenzaremos a ir por un camino correcto. Y Spurgeon, aquella mañana, salió buscando una iglesia. Spurgeon, en sus propias palabras, señala que la bondad de Dios, al permitir que aquel día, aquel domingo, llegara una gran nevada, fue, verdad, lo que a él le ayudó para encontrar aquella iglesia metodista. Spurgeon había escuchado hablar acerca de los metodistas y entró a la capilla, un lugar en donde había entre 10 y 15 personas reunidas. Cuando Spurgeon llegó, el pastor no pudo llegar a predicar aquella mañana. Spurgeon dice que posiblemente fue la intensidad de la nevada que no le permitió al pastor llegar para predicar aquel día. Y entonces, de entre la congregación se levanta un hombre, un humilde zapatero, un hombre que con lentitud comenzó a caminar hacia el estrado, tomó el lugar, el púlpito, y la ocasión de aquel día, para la ocasión, de aquel día, tomó el pasaje de Isaías 45:22, el cual dice textualmente: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. El mensaje fue sencillo. El mensaje de aquella mañana fue: mirad. Nadie necesita ir a la escuela para aprender a mirar. Mirad. Muchas veces te miras en el espejo, te miras a ti mismo, miras las capacidades que tienes. Muchas veces miras lo talentoso que eres. Pero mirad, es el llamado de Dios, dijo el predicador aquella mañana. Mirad, no a ti, sino a Cristo. Miradlo a Él, para que entonces pueda ser salvo. Y aquella mañana, mientras aquel predicador emergente, un predicador que tuvo que tomar el lugar para predicar porque el predicador oficial no pudo llegar, tomó este pasaje, y el corazón de Charles Spurgeon comenzó a ser golpeado como si un martillo o un marro le comenzara a dar violentamente. Y Spurgeon se dio cuenta de la gran necesidad que tenía de rendir su vida a Cristo. Y aquella mañana nació de nuevo.
Una mañana de nieve, una mañana con dificultad. La iglesia de Antioquía estaba siendo perseguida. Esto nos puede llevar a asegurar, hermanos, que en medio, ¿verdad?, de contextos hostiles, en medio de dificultades, o en medio, ¿verdad?, de situaciones amenazantes, cuando proclamamos el mensaje del Evangelio y Dios está respaldando ese mensaje, muchas almas pueden creer y venir al arrepentimiento. Pocos saben el nombre de aquel predicador, pocos hablan de él, muy pocos conocen la historia del zapatero que predicó aquella mañana, tomando el lugar, ¿verdad?, por la ausencia del pastor. Pero sí muchos hablan de lo que Dios hizo a través de la vida de Spurgeon. Muchos conocen la vida del príncipe de los predicadores. Muchos conocen lo que Dios hizo y sigue haciendo a través de los escritos y de las obras de Spurgeon. Un predicador zapatero, humilde, anónimo para muchos, pero no anónimo para Dios. Dios aquel día decidió en su bondad usarlo, usar la nieve y usar al predicador para que la conversión de este importante hombre que le dejó un gran legado al Evangelio se pudiera concretar. Hermano, cuando te atreves a predicar el Evangelio, cuando hablas con denuedo, cuando predicas la palabra del Señor, muchos pueden creer, muchos se pueden convertir al Señor. Pero le quiero mencionar algo también. Posiblemente nos alienta el saber que muchos pueden venir al Señor Jesús. Pero es posible que en medio de la predicación que tú realices, solo uno se pueda convertir. Pero si la inversión que has hecho en trabajo, en tiempo, en recursos, si toda esa inversión que tú has realizado te lleva a que solo una alma sea alcanzada, tu tarea ha sido cumplida. Ha valido la pena poder invertirse. Ha valido la pena poder haber predicado por una sola alma, no muchos como en Antioquía, pero una sola. Ha valido la pena, porque esa sola alma puede ser que Dios levante hombres que dejen una huella como Spurgeon. No sabemos cuál sea el propósito o el destino de esa sola alma que es alcanzada para el Señor. Muchos hoy conocemos a grandes predicadores y ministros de alabanza, pero no conocemos quiénes fueron los usados por Dios para que ellos pudieran venir a Cristo. Hombres y mujeres, jóvenes, anónimos, pero el propósito de Dios se cumplió para su gloria. Por eso, sin importar si son muchos o si es uno, anuncia el mensaje del Evangelio del Señor, porque Dios habrá de respaldar el mensaje que estás predicando, porque la mano de Dios te habrá de acompañar con señales, con la manifestación de su poder. Dios te habrá, hermano, de acompañar en medio del mensaje que estás predicando. Del versículo 22 al 24 encontramos la trascendencia del avivamiento que se da en Antioquía. Lo que hacemos, hermanos, va a tener un eco en el cielo, va a tener un eco en la tierra y va a tener un eco en la eternidad. Porque muchos en algún momento nos habrán de encontrar en el cielo y nos habrán de agradecer el mensaje que pusimos en su corazón. El texto comienza diciendo en el verso 22 que llegó esta noticia hasta Jerusalén. La iglesia de Jerusalén hasta ese momento era la iglesia central.
Era el lugar de operaciones de toda la iglesia que se estaba expandiendo. Porque recuerde que el mensaje comenzó en Jerusalén y se fue extendiendo a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y entonces, ahí en Jerusalén se comenzaron a oír acerca de las situaciones que estaban ocurriendo en Antioquía. Los hermanos comenzaron a oír de que no solamente se les estaba predicando a los judíos, sino que ahora el mensaje del evangelio estaba llegando también a los no judíos, gentiles, paganos. Hacia ellos estaba ahora dirigiéndose también el mensaje. Y lo impresionante es que la iglesia, al escuchar esta noticia, decide mandar a un enviado. Hay un misionero, ¿verdad?, aquí representado en Bernabé. Y Bernabé llega hasta la ciudad de Antioquía. Y Bernabé comienza a mirar lo que está ocurriendo en aquella ciudad. Bernabé no sabemos a ciencia cierta si fue para confirmar, si fue para exhortar a la gente, o solamente fue a observar como un observador para llevar la información a la iglesia de Jerusalén, o si fue, verdad, a confirmar o fue a quitar, verdad, ese mover que se estaba dando, autentificar el movimiento que estaba ocurriendo en Antioquía. Lo que vemos aquí es que Bernabé, al llegar ahí, se da cuenta de que la gracia de Dios está operando en la vida de los gentiles. Y entonces comienza su corazón a llenarse de un regocijo. Hay alegría en el corazón de Bernabé al mirar cómo la gracia de Dios está operando en la vida de los gentiles. Y entonces Bernabé se da cuenta de que lo que está pasando ahí en Antioquía es auténtico, que en realidad Dios ha venido con una tremenda visitación. Dios ha llegado, ¿verdad?, al corazón de los antioqueños. Y entonces el poder de Dios se está manifestando entre ellos. La gracia de Dios comenzó a operar en la vida de la ciudad de Antioquía. Y entonces lo que vemos también es que Bernabé es un hombre con credenciales. El texto dice que era bueno, era un buen varón, lleno del Espíritu Santo y era un hombre lleno de fe. Esto es que Bernabé tenía las credenciales suficientes para confirmar o para desmentir lo que ahí estaba pasando. Bernabé exhorta también a los de Antioquía para que puedan permanecer en esa gracia del Señor. Les dice que es necesario permanecer en esa gracia y que ellos no se alejen, que ellos no vivan, ¿verdad?, distantes a esa gracia que está operando en sus vidas. Los de Antioquía están reconociendo en Cristo su señorío. Están reconociendo que Cristo es el Señor de sus vidas. Los de Antioquía saben que Cristo está llegando, ¿verdad?, con su soberana gracia para que ellos puedan ser perdonados y puedan ser salvos. Pero están mirando también que Cristo es el Señor de ellos. Iglesia amada, la gracia de Dios continúa manifestándose en su iglesia. Su gracia sigue, ¿verdad?, influenciando la vida de las personas que se rinden ante su presencia. La gracia de Dios no solamente va a traer salvación y perdón por los pecados. La gracia de Dios se va a usar a través de la dirección del Espíritu Santo para sanar enfermos. A través de la gracia, los cautivos son liberados. Mediante la gracia de Dios podemos expulsar demonios y alcanzar almas para el reino de Cristo. Mediante la gracia podemos hacer buenas obras. La gracia de Dios que va a operar mediante el Espíritu Santo que vive en cada cristiano nos va a ayudar a desarrollar el carácter de Cristo. Es por eso que debemos nosotros, ¿verdad?, vivir, hermanos, bajo la influencia de la gracia de Dios, porque es a través de la gracia de
Dios que la iglesia puede cumplir la tarea. Es a través de la gracia de Dios que podemos cobrar, ¿verdad?, el aliento y tener la valentía necesaria de hacer la obra del Señor y hacer más allá de nuestras propias fuerzas. Podemos recorrer la milla, pero para poder ir a la milla extra necesitamos la gracia de Dios. Podemos hacer lo posible, pero para hacer lo imposible necesitamos la gracia de Dios en nuestra vida. Podemos, hermanos, alcanzar victorias, pero para ser más que vencedores necesitamos la gracia de Dios. Podemos hacer lo humano, pero lo sobrehumano lo podemos lograr cuando la gracia de Dios está en nuestra vida. Es esa gracia. La gracia es vitalidad, la gracia es fuerza espiritual, la gracia de Dios es un regalo, la gracia de Dios nos va a empujar, nos va a impulsar. Podemos servir a Dios, pero cuando tenemos la gracia de Dios podemos servirle con excelencia. Podemos hacer, hermanos, muchísimas cosas, contabilizarlas, tener un registro de ellas. Pero las cosas verdaderamente maravillosas e impactantes e impresionantes las podemos concretar solo cuando la gracia de Dios está operando a través de nuestra vida. Bendita gracia, porque es a través de esa gracia que podemos, hermanos, mirar las grandes obras de Dios. En el pasado, cuando vivía allá y fui a predicar a la sierra de Guerrero, un día se escuchaba decir que había unos aleluyas, unos hermanos que predicaban el mensaje de Cristo y que cuando oraban las personas sanaban. Y entonces un día fueron por nosotros, porque una niña había enfermado y decían que nosotros podíamos sanar. Y cuando llegaron de forma amistosa, y cuando nos llevaron a un lugar, era un lugar en donde incluso había armas, y ahí nos dijeron: oren a su Dios, y si sana esa niña, van a salir de aquí. Y si no sana aquí, hasta aquí llegaron. Y entonces pensamos, iba con un misionero, que lo único que podíamos hacer era orar. Lugar en donde para ir a un hospital son, en aquellos años, por lo menos 2 o 3 horas, lugar más cercano. Y le digo algo, lo primero que vino a mi corazón fue miedo, temor. Sí, me llené de temor. Yo dije: voy a orar, y si no sana. Y después pensé, dije: no puedo yo llenar mi mente de incredulidad. Y también pensé en que Dios es un Dios que se mueve a voluntades y que nadie de nosotros puede obligar a Dios, ni nadie de nosotros puede, ¿verdad?, tratar de sorprender a Dios. Nadie puede comprar a Dios, ni nadie de nosotros pudiera, ¿verdad?, tratar de decirle a Dios que haga lo que el hombre, en este caso tú o yo, queremos que Él haga. Y ese día yo vi también la cara del misionero espantado. Nos miramos y comenzamos a orar. Y fue una oración tan sencilla, fue una oración tan cargada, ¿verdad?, de fe. Y fue una oración, hermanos, de tanta dependencia en Dios,
que teníamos la seguridad de que si algo pasaba, Dios estaba en el asunto. Y fuera lo que tuviera que pasar, Dios estaba ahí. Y oramos, Señor, somos siervos imperfectos e inútiles, que solamente hacemos lo que nos has mandado hacer, y que nosotros no tenemos ningún poder humano, pero que sí a través de nuestra vida opera un poder sobrenatural de parte de tu Espíritu. Toma el control, haz la obra y sana, si así a ti te place y si es tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Llorando, y cuando abrimos los ojos y comenzamos a mirar y esperamos unos minutos, Dios había hecho un milagro. Dios había obrado. Y yo sentí como algo caliente bajaba desde aquí, desde mi cabeza hasta la planta de los pies, y subía y bajaba. Yo sentía una presencia de Dios. Y ese día oramos en aquel lugar. Y fue la gracia de Dios la que nos movió, la que nos llevó, la que nos ayudó. Fue su gracia. Porque lo único que hicimos fue obedecer, tomar la palabra y orar. Pero fue la gracia de Dios, hermanos, la suficiente. Fue la voluntad de Dios la que obró. Fue esa voluntad, hermanos, que se manifestó. Y aquel día pudimos proclamar el mensaje del Evangelio de Cristo. Hermanos, que cuando se oiga de nosotros en iglesias vecinas o en iglesias hermanas, que escuchen de las noticias de lo que la gracia de Dios está produciendo en el centro familiar Kairos, porque su gracia está con nosotros. Él, hermanos, seguirá añadiendo a los que serán salvos, y Él seguirá peleando las batallas, y Él en su gracia seguirá sanando enfermos, y Él en su gracia seguirá llevando a su pueblo al servicio fiel. Él en su gracia, hermanos, nos seguirá impulsando para el trabajo de la obra. Él en su gracia seguirá tomando a las familias de este lugar, y que cuando se escuchen noticias, las personas puedan oír lo que la gracia de Dios está, hermanos, haciendo en su casa. Es la gracia de Dios, el poder de Dios. Finalmente, el Evangelio llegó y tuvo una trascendencia, porque impactó el corazón, hubo un avivamiento. Las noticias llegaron hasta Jerusalén. Lo que pasa en la iglesia se puede escuchar alrededor. Cuando la iglesia en Azusa entró en un gran avivamiento, hay testimonios y registros verídicos de que los bomberos llegaban a la iglesia en Azusa Street en Estados Unidos porque pensaban que se estaba incendiando ese lugar. Pensaban que la iglesia se estaba quemando, y los registros periodísticos incluso y los datos históricos muestran que los bomberos llegaron en más de una ocasión porque decían: algo está pasando, algo está ocurriendo ahí. La iglesia tiene trascendencia, y la iglesia puede seguir trascendiendo mientras predica el Evangelio. Finalmente, esta iglesia se consolidó. Lo que vemos acá es que en el corazón de Bernabé no había celo ministerial, no había envidia. En el corazón de Bernabé no había un sentido de protagonismo. Bernabé lo único que quería hacer era cumplir la tarea del discipular, o de discipular, y el de predicar el Evangelio de una manera, ¿verdad?, efectiva. Quería ser eficiente en su labor, y por eso Bernabé decide ir hacia Tarso y se encuentra ya con Saulo. Va donde Saulo está y lo invita, lo integra para que sea parte del equipo de trabajo.
y lo lleva hacia la ciudad de Antioquía. Y dice la narrativa de Lucas que durante un año estuvieron congregados y ellos comenzaron a ser, ¿verdad?, maestros y a enseñar a los nuevos creyentes. Lo que vemos aquí es el trato que se le da a los nuevos cristianos, y es a través de la enseñanza como la fe de ellos se consolida. Esto es, hermanos, que un trabajo de 12 meses, ¿verdad?, tuvieron ellos que planificar, organizar y ejecutar. Durante 12 largos meses estuvieron, ¿verdad?, recibiendo instrucción de Pablo y de Bernabé. La Biblia dice a través del mismo Pablo en Efesios 4, 11 y 12, que a algunos Dios instituyó evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. El maestro llega, ¿verdad?, hasta donde quizá la predicación de un domingo no puede llegar. La enseñanza es vital en la vida de todo cristiano, porque a través de la enseñanza recibimos la instrucción que necesitamos. La enseñanza nos va a ayudar a poder tener, ¿verdad?, las bases sólidas, a comprender, ¿verdad?, el evangelio de una manera, ¿verdad?, más clara. Los maestros nos van a ayudar a disipar, a quitar dudas que tengamos. Los maestros nos van a ayudar a que tengamos un crecimiento intelectual y bíblico. Sobre todo, la palabra de Dios va a estar en nuestra mente, y los maestros nos van a ayudar a entender esa palabra, y posteriormente bajará al corazón y podemos vivir esa palabra, aplicarla a nuestra vida. Así que Saulo y Bernabé, que su nombre significa hijo de consolación, fue usado, ¿verdad?, para instruir a estos nuevos creyentes, para que estos, ¿verdad?, pudieran permanecer en el propósito del corazón. Esto significa que lo que estaban recibiendo de parte del Señor, el avivamiento, no se fuera de sus vidas. La salvación que ellos habían recibido y estaban abrazando en ese momento, esa salvación, hermanos, que ellos estaban recibiendo de parte del Señor Jesús, estuviera muy impregnada en su corazón. Jesús dijo que donde está nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Donde tengas la mira, donde tengas la convicción, en donde tengas, ¿verdad?, el interés, ahí va a estar depositado tu corazón. Si tu interés está en la predicación, en la enseñanza de la palabra, en algún ministerio, si tu interés espiritual está, ¿verdad?, en un día dar consejería bíblica, tú vas a estar orientado en tus tareas, en tu trabajo, hacia donde está tu interés. Donde está el interés, el tesoro, lo que amamos, ahí va a estar depositado nuestro corazón. Y entonces, durante ese tiempo de preparación, la iglesia comenzó a magnificar el avivamiento que tenían. ¿Qué es eso de magnificar? Se expandió. No se quedaron ellos con el avivamiento y el despertar espiritual, sino que el avivamiento comenzó a expandirse. Y el avivamiento comenzó, ¿verdad?, a ir de una ciudad a otra. Y el avivamiento fue un avivamiento continuo en la iglesia de Antioquía. Ahí estuvo presente el avivamiento. ¿Sabe qué magnificó este avivamiento? La enseñanza. Cuán importante es aprender, recibir la enseñanza y la instrucción de la palabra. Familias del Centro Familiar Kairos, amados hermanos, personas que hoy nos visitan, amigos, quiero decir que la familia, la iglesia, la ciudad o tu vida puede ser avivada, pero el avivamiento se va a esfumar si no tienes una instrucción clara y permanente de la Biblia.
Aquellos que dicen, ¿para qué la enseñanza? Hermanos, es importante discipular y enseñar e instruir a los nuevos creyentes para que permanezcan firmes en el propósito del Señor, para que su corazón no se oriente hacia lo malo. La Biblia dice en Apocalipsis que el Dios demandó de la iglesia de Éfeso que había perdido su primer amor, que estaban, ¿verdad?, haciendo muchísimas obras y eran buenas obras, pero que su primer amor se había perdido. Para tener un amor continuo en la vida, necesitamos, hermanos míos, la instrucción y la enseñanza de la palabra. Para amar a Dios todos los días, para que ese amor, ¿verdad?, no se apague, necesitamos el leño de la enseñanza y de la instrucción. Necesitamos la enseñanza bíblica. Los errores pueden aparecer y muchos de los errores son muy sutiles, no los vemos, no nos damos cuenta. Pero lo que nos enseña esto último es que debemos congregarnos, debemos pasar por la instrucción bíblica, consolidarnos en la palabra de verdad. Creo que necesitamos un despertar. Creo que necesitamos un avivamiento en nuestros corazones. Hombres de un corazón tan terrible como el de Pablo, Saulo en ese momento, se rindieron al señorío de Cristo. Sus manos estaban manchadas de sangre y participó en el asesinato de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Cuando un avivamiento llega, como ocurrió en Almolonga o como ocurrió en Bogotá, Colombia, cuando un despertar llega espiritual, cuando la mano de Dios llega, hermanos, y toca una ciudad, un pueblo, una nación, cuando su gracia se hace presente, el poder de Dios comienza a actuar de una forma tan fuerte que el mundo comienza a ser sacudido. A veces vivimos con mucho temor, atemorizados. Pensamos si salir o no salir. Decimos, voy en las manos de Dios. Sea lo que sea, estoy en sus manos siempre. Pero ese despertar de Antioquía se puede reproducir aquí en Iguala, aquí en tu iglesia, ahí en el entorno de tu casa. Se puede despertar y podemos comenzar con 1, Jesús, después 2, después 12, después 70, un pequeño grupo. Y puede venir un tremendo despertar y un avivamiento y un hambre y una sed por la palabra, por la presencia, por la adoración a Dios. Pero ¿sabes en qué momento se va a dar eso? Cuando predicamos y anunciamos este mensaje del Evangelio de Jesús. Cuando predicamos a otros, cuando le decimos a otros lo que Jesús está haciendo en nuestra propia vida, cuando le decimos y mostramos las credenciales, que no son los títulos ni los grados académicos, no, de que si fue a este seminario o aquel seminario, no, sino cuando miramos cómo la mano de Dios está respaldando el mensaje que estamos hablando y cómo la gente se está dando cuenta de que este mensaje es un mensaje verdadero, es un mensaje que ha traído verdad, esperanza y ha traído cambios sustanciales y verdaderos a las naciones.
¿Me ayudan, por favor? Vamos a adorar. Mi casa ha cambiado por el Evangelio y sé que también tu casa ha cambiado. Y a lo mejor alguien diga, no, mi casa aún no ha cambiado, pero tu vida ha cambiado. Y tal vez digas, es que no ha cambiado totalmente. Estamos en ese proceso de Dios, en ese trabajar de Dios en nuestra vida. Y ese cambio que Dios ya ha hecho en nuestra vida, en nosotros, es algo que los demás ya están viendo y las noticias escuchan. Yo te invito por un momento que te pongas en pie y que le digas a Dios, Señor, tal vez yo soy de aquellos que tienen miedo a veces de hablar el mensaje del Evangelio. Me siento frágil, descalificado, inmerecedor, incapaz, siento que no puedo. Me siento con falta de conocimiento. Siento que no soy la persona indicada para esa tarea. Considero que hay personas muy calificadas para anunciar el mensaje. Siento a veces que por mucho que predicamos, el amor de muchos se enfría y que la maldad va en aumento. Pero el mensaje de Dios para nosotros es: anuncia el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo y muchos creerán y muchos serán convertidos, se rendirán al Señor. Y aunque solo uno sea alcanzado, has cumplido la tarea. Yo te invito a que adoremos por un momento antes de venir a orar o de orar. Cierra tus ojos.